Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio de nuestras raíces. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos para estudiar tu santa palabra. Hoy también reconocemos delante de ti que hemos pecado. Y te agradecemos por Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados, que ha pagado el precio de ellos y que por medio de él somos justificados. Te agradecemos por esta noche también, que nos da la oportunidad de encontrarnos nuevamente, como lo hacemos todos los lunes, para seguir avanzando en el estudio de nuestras raíces en tu palabra. Gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué bendición, queridos hermanos, es nuevamente estar con ustedes para avanzar un poco más en el estudio de nuestras raíces. Ya hemos visto una serie de temas que han sido muy interesantes para fortalecer nuestra fe. Hemos hablado de la ley y el Evangelio, del tercer uso de la ley, del pecado original. Hemos hablado del libre albedrío. Hemos tomado muchos temas que nos expone la fórmula de concordia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Santa Cena, de este sacramento que es de gran consuelo para nosotros los cristianos, pero que siempre ha pasado por, digámoslo así, interpretaciones equivocadas que han hecho personas que han permanecido en falsas doctrinas, que han interpretado la Biblia desde su propia razón, han interpretado las verdades de la Biblia de esta manera, y eso ha hecho que se desvíen de la correcta enseñanza. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 23 al 26, nos recuerda esas consoladoras y maravillosas palabras que nuestro Salvador Jesucristo dijo en aquella cena que compartió con sus discípulos. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y como luteranos hemos y sabemos con toda seguridad de que estas palabras tienen un sentido llano, porque así debe interpretarse la Escritura. Y sabemos que si Cristo nuestro Señor ha dicho que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, es porque verdaderamente su cuerpo y su sangre están en, con y bajo las especies del pan y del vino en la Santa Cena. No podemos entrar a fondo porque tendríamos un grave error y posiblemente caeríamos en el error de muchas personas que, por tratar de darle un raciocinio a esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios, han terminado por negar la presencia real de Cristo en la Santa Cena, o por tomarla en un sentido equivocado. Podemos recordar un poco en este momento la historia de la cual se desprende este artículo que estamos estudiando de la fórmula de concordia. Nosotros sabemos bien lo que el doctor Lutero durante su vida y su ministerio enseñó, y que lo podemos ver con claridad, por ejemplo, en el Catecismo Menor, que tanto apreciamos nosotros, en su Catecismo Mayor, en muchos de los artículos que él escribió, en particular un sermón que se llama acerca del dignísimo sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. En ellos Lutero deja claro la posición que ya les he mencionado, que creemos de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras
de que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están en y bajo las especies del pan y del vino. Pero Lutero mismo, al final de su vida, era consciente de que algunas facciones que se habían unido a la reforma luterana estaban yéndose por un camino equivocado. Y recordamos, por ejemplo, que en el año 1529 Lutero tiene una reunión con Zwinglio y de allí se pretendía hacer como una unidad entre aquel grupo, digámoslo así, que era liderado por Zwinglio y por la reforma luterana. Y lo que se concluye al final de esto, como lo expresa bien Lutero, es que Zwinglio tenía un espíritu diferente. Con esto Lutero estaba diciendo de que no creían lo mismo y por tanto no podían compartir el compañerismo cristiano. Por un tema fundamental, el tema de la Santa Cena. Porque para Zwinglio la Santa Cena era solo una representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo en la cual participaban los cristianos, mientras que Lutero siempre sostenía lo que las sagradas escrituras nos dicen con claridad, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en la Santa Cena. Teniendo en cuenta esto, Lutero entonces, como les decía anteriormente, al final de su vida era consciente de que algunos hermanos se habían comenzado a dejar influenciar por este pensamiento. Y fue después de la muerte de Lutero, como ocurrió con los otros artículos que hemos estudiado, que algunas facciones, principalmente de algunos maestros de teología y pastores de Wittenberg, comenzaron a enseñar y a introducir falsas interpretaciones acerca del sacramento de la Santa Cena, motivados por el pensamiento de Melanchthon, que ya hemos hablado de él, de Felipe Melanchthon en otras clases. Nos hemos referido a él y entre sus prácticas precisamente estaba la de comprender de una manera errónea la presencia de Cristo en el sacramento. Y esto hizo que esta enseñanza entonces se comenzara a infundir en las congregaciones luteranas en ese momento. A esta enseñanza equivocada acerca de la Santa Cena, o a este grupo de personas se les llamaba los sacramentarios, ¿no? En algunas ocasiones también se les ha llamado criptocalvinistas, es decir, calvinistas ocultos, ¿cierto? Que estaban enseñando la doctrina de Calvino, pero aparentemente eran luteranos. Ese era el caso de Felipe Melanchthon. Y por esta razón, entonces, el artículo que estamos estudiando se refiere acerca de la verdad bíblica, acerca de la Santa Cena, porque es importante para nosotros, los luteranos. Y nuestro entendimiento de ella, como ya decíamos, es que cuando se distribuye el pan y el vino recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que era diferente a lo que creían los sacramentarios, porque ellos decían de que no era posible de que el cuerpo de Cristo pudiera estar en la mesa de la comunión y al mismo tiempo estar en el cielo. De la próxima clase vamos a hablar acerca de la persona de Cristo y vamos a ver un poco la cristología falsa y la manera como ellos entendieron equivocadamente y erróneamente lo que era la naturaleza de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo y la comunicación de los atributos divinos. Y eso es lo que hace que ellos lleguen a esa conclusión. Por eso ellos decían, no, en la Santa Cena nosotros no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos una comunión espiritual porque el cristiano llega a un momento como si fuera llevado al lugar donde está el cuerpo de Cristo y de una manera espiritual disfruta de esa presencia de Él, pero no puede estar presente allí. Bueno, este grupo de sacramentarios, como le podemos conocer, se dividía en dos partes. Los sacramentarios radicales, que eran aquellos que simplemente decían lo que creían, es decir, de que en términos claros decían de que no se podía creer de que Cristo estaba verdaderamente presente en el pan y en el vino, y que al recibir en nuestra boca recibíamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, ellos abiertamente decían, no creemos en esto. Otro grupo de sacramentarios se les llamaban los sacramentarios sutiles. Entre ellos se destaca precisamente Felipe Melanchthon, porque eran personas que usaban el lenguaje luterano, las palabras luteranas, pero a la final terminaban por decir de que Cristo no estaba presente en la Santa Cena, es decir, no se recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, de una manera muy parecida. Por eso decimos sutilmente, ellos hacían creer de que verdaderamente creían en la presencia real de Cristo en el sacramento de la Santa Cena, pero en el fondo y en sus conclusiones lo negaban totalmente. Alguna vez en mi vida conocí una persona así, que llegó a una congregación de la cual yo era pastor. Esta persona efectivamente me dijo, no, yo creo en la presencia de Cristo, y bueno, comenzamos a hablar y fue muy interesante, pero en un momento terminó por mostrar el entendimiento equivocado acerca de Cristo. Y ahí fue cuando yo le pude preguntar y le dije, ¿tú crees verdaderamente que Cristo está presente en el pan y en el vino? Y entonces ahí fue cuando dijo, no, yo no creo eso. Y así es la sutileza de la falsa doctrina. Ya nuestros pastores nos han advertido en muchas ocasiones, y no solo ellos, lo más importante, la palabra de Dios nos dice que esa es la manera sutil como las falsas doctrinas comienzan a llegar. A veces usan el mismo lenguaje, las mismas palabras. No, es que esa es la palabra que el pastor también me enseñó cuando, valga la redundancia, cuando me enseñó el catecismo. Ah, no, es que esa palabra la escuché del pastor en la congregación el domingo. Y de esta manera pensamos de que porque otras personas usan esas palabras, se están refiriendo a nuestra fe y a lo que creemos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero cuando vamos al fondo, nos damos cuenta que las están usando sutilmente, pero están enseñando otra cosa equivocada. Por eso es importante siempre mantener la enseñanza de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice nuestra confesión en la fórmula de concordia al respecto de la Santa Cena? Voy a permitirme leer algunos apartes. Creemos, enseñamos y confesamos que en la Santa Cena el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes real y esencialmente, y que realmente se distribuyen y se reciben con el pan y con el vino. Esto es importante. ¿Y por qué lo creemos? Bueno,
porque esas palabras están escritas en la Biblia. Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces nosotros entendemos en un sentido llano lo que la palabra de Dios nos dice. Es un misterio de la fe, no podemos entender de qué manera, pero creemos de que Cristo está presente en la Santa Cena, que hay una presencia real y que cuando comemos del pan y bebemos de la copa, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo para fortalecer nuestra fe y para el perdón de nuestros pecados. Y eso sucede por causa de la unión sacramental. Es lo que nos enseña la fórmula de concordia. Así que no buscamos, digamos, ir más allá de lo que nos enseña, porque podríamos caer precisamente en ese error. En el error que muchas personas, como ya hemos mencionado en la historia, han caído, y como muchas iglesias o grupos, mejor valga la pena hacer la corrección, muchos grupos religiosos enseñan esto, de que la Santa Cena solo es un símbolo. Y recordamos rápidamente las tres posiciones que nosotros podemos ver en los diferentes grupos religiosos cristianos. Hay una posición que se llama la transustanciación, que es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que enseñan de que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes. Bueno, diríamos pues nosotros también, pero ellos dicen que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros decimos un punto muy diferente a ellos. Decimos que está presente con el pan y el vino, de ahí la palabra consubstanciación, ¿verdad? Que es lo que enseñamos y creemos los luteranos. Pero hay otro punto que es el simbolismo. Ya les había hablado de Zwinglio, por ejemplo, que hablaba y decía, y esa es yo creo que la enseñanza más abundante en muchos de estos grupos, que dicen que simplemente eso es un símbolo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así que no es una representación, no es un símbolo. Es que verdaderamente Cristo está presente. Y el cristiano recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el cuerpo y la sangre de Cristo también nos enseñan nuestras confesiones, que lo reciben todas las personas. Algunos incrédulos lo reciben, pero no reciben ningún beneficio, sino todo lo contrario, como nos enseña 1 Corintios 11. Come juicio y castigo para sí. Pero el creyente es grandemente consolado, porque encuentra en la Santa Cena el consuelo y la promesa del perdón de sus pecados, el alimento espiritual que recibe por medio de este medio de gracia que usa el Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe. Así que qué gran bendición es poder, cada vez que nos congregamos físicamente con hermanos en la fe, podernos acercar a la mesa que Cristo prepara para nosotros y poder recibir su santo cuerpo y su preciosísima sangre, con alegría, con el consuelo que produce el Evangelio, el oír estas consoladoras palabras que nuestros pastores en las palabras de la institución nos recuerdan, citando a 1 Corintios 11:23. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Y qué gran consuelo es acercarnos a esa mesa
y saber que Cristo está presente allí en, con y bajo las especies del pan y del vino para darnos su santo cuerpo y su preciosísima sangre. Este es un consuelo grandioso que tenemos los cristianos. Y damos gracias a Dios porque es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que nuestro Señor instituyó en este sacramento. Y que así lo podamos vivir en nuestra fe cristiana. Pero también que nos cuidemos de aquellos falsos, como ya dijimos, que pueden acercarse a decirnos, no, eso es solamente un mero símbolo. O no, es que allí sucede algo y es que se transforman las cosas. O como sucedió en la época de la Reforma con los criptocalvinistas, que algunos terminen diciendo y enseñando cosas falsas como es que Cristo no puede estar presente aquí, entonces aquí lo que sucede es algo espiritual en la cual el creyente es como si fuera tomado por Dios y llevado al lugar donde está Cristo. No, nosotros creemos que Cristo está presente. En Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor nos recuerda esa gran promesa que nos ha dejado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué consuelo y qué gran bendición es poder participar de la mesa del Señor, de la Santa Comunión. Que así el Señor permita que cada vez que tengamos la oportunidad de recibir la Santa Cena, lo podamos hacer con esa convicción, esa alegría y esa gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a terminar nuestra clase con oración y les recuerdo que dentro de 8 días vamos a estar hablando de la persona de Cristo y este tema es muy importante porque nos va a ayudar a entender un poco más a fondo lo que hoy hemos hablado, porque de pronto estemos pensando, bueno, pero es que estas personas, ¿cómo así que creían de que Jesús estaba solamente a la diestra del Padre y que no podía estar presente acá? Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo los criptocalvinistas tuvieron una interpretación errónea acerca de los atributos de Cristo y de la comunicación de ellos. Terminamos entonces con oración, agradecido por cada uno de ustedes que participan en estas clases. Como ustedes saben, hay un grupo de WhatsApp en el cual enviamos preguntas, pero no es solo para responder preguntas que nosotros enviamos, sino también si usted tiene alguna inquietud, algo que no quedó claro en la enseñanza, usted pueda escribirla y con mucho gusto vamos a estar atentos para que podamos profundizar un poco más en estos temas tan hermosos de nuestras raíces y de nuestra herencia luterana. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu santa palabra, por el alimento espiritual. Gracias por ese glorioso y hermoso sacramento de la Santa Cena que has instituido para fortalecer la fe de tus hijos. Te pedimos que cada vez que nos acerquemos a esa mesa lo hagamos con alegría y con agradecimiento por lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz, por su obra perfecta para nuestra salvación, y también recibamos por medio de la fe y de esa comunión que tenemos en tu cuerpo y en tu sangre el perdón de nuestros pecados, el fortalecimiento en la misma fe. Gracias por la vida de mis hermanos, por sus familias y sus vidas. En tus manos los entregamos, pidiendo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ellos, ahora y siempre. Amén. Un abrazo fraternal, queridos hermanos. Dios les bendiga en Cristo Jesús.